Saludos y bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Guilt Free, el podcast de gustos no tan culposos, donde vamos a hablar sobre esas canciones que son consideradas como gustos culposos o guilty pleasures, con el fin de dejar atrás estas ideas de que debería darte pena escuchar a tal artista, tal canción. Mi nombre es Carla y estoy muy emocionada por este capítulo porque toda la investigación en general se me hizo muy interesante, además de que se mencionan a varios artistas que conozco y me gustan. Vamos a hablar de una canción de los 80s que en su momento causó mucha polémica. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias a nuestro Instagram y esta canción fue elegida por Ares, así que vamos a escucharla. ¿Qué onda? Mi nombre es Ares y tengo que confesar algo. Mi gusto culposo es escuchar la canción de Me gusta ser una zorra de la banda Volpes. Creo que de por sí ya es escandaloso el título y la letra de la canción. Pero creo que a mi parecer no tendría que ser tan culposo porque en la fecha de su estreno era un año donde había tanta censura y era una banda compuesta por varias chicas y eso mismo querían causar revuelo, conmoción. Entonces me vuela la cabeza que hayan hablado de un tema tan tabú como es la sexualidad, que sigue siendo hoy en día, pero hacerlo en esa fecha debió ser un logro mayor, ¿no? Para mí es una liberación sexual, definitivamente. Algunos lo verán como un gusto culposo, otros no, pero para mí ahí se va dando. Saludos, Ares. Creo que resumiste perfectamente de qué va la canción. La verdad, nunca había escuchado de esta banda ni de esta canción, y me emocionó que escogieras una canción de punk, porque usualmente los gustos culposos que nos han mandado no son de este género. Entonces, pues está chido para darle variedad al podcast. Como ya escucharon, vamos a hablar de Me gusta ser una zorra de la banda Vulpes o Las Vulpes, que es una canción de punk. A mí personalmente sí me gusta el punk. No creo ser la más conocedora del género ni del movimiento, pero pues sí me gustan varias bandas de punk. Entonces pues tengo más o menos una idea de qué va la cosa. Conozco como que las típicas bandas de punk, las más conocidas de los 70s, de los 80s. También conozco pues, algunas de los 90s, pero no conozco mucho en sí de música española, ni mucho menos de música punk española. Entonces pues, se me hizo interesante leer e investigar sobre el tema. Antes de comenzar a hablar de la canción, vamos a hablar un poquito sobre el género para pues, tener un contexto antes de. No me voy a enfocar demasiado porque, pues, como he mencionado, por ejemplo, en el capítulo de Luna Llena, hablar de un género, pues, para un solo capítulo, pues, es demasiado. Así que no me voy a enfocar mucho en esto, solamente es como para tener un poco de contexto. Pues, el punk es un género musical, también es un movimiento cultural, social, que tiene sus orígenes a finales de los 60s, pero que explotó en los 70s. Muchos dicen que en sí el punk comenzó en Nueva York y otros dicen que no, que se creó en Londres. Por lo que he visto, por lo que sé, se podría decir que la música que originó el punk, las bandas que dieron paso al punk, pues fueron de Estados Unidos. Y ya en Inglaterra es cuando se puso esta moda de la ropa y los peinados y el sonido clásico punk que conocemos ahora. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba Iggy Pop o The New York Dolls, que los New York Dolls pues tocaban horrible al parecer y pues se vestían de manera muy extravagante y pues Iggy Pop odiaba todo lo que era el sueño americano. Y en Inglaterra los jóvenes tenían este sentimiento de que no había nada que hacer ni a dónde ir, o sea, no había futuro y no había nada de esperanza. Además de que había una lucha de clases y había demasiado desempleo. Entonces podríamos decir que, pues sí, las dos ciudades, iba a decir países, pero las dos ciudades fueron elementales para que se formara el punk como lo conocemos ahora. Entonces en Estados Unidos era como que las bandas que había en ese entonces fundaron las bases y en Inglaterra ya se hizo más mainstream, por así decirlo. Además de que en Inglaterra la situación social y política estaba peor que en los Estados Unidos, así que pues sí, ¿no? Tiene sentido. Entonces pues las bandas inglesas empezaron a tomar el sonido de las bandas estadounidenses. Y mientras que en Estados Unidos estaba el bar CBGB, bueno, no era un bar, pero este lugar, el de CBGB, que es un lugar legendario, donde se formaron un chingo de bandas famosísimas.
y era un ambiente más variado. En Inglaterra pues se trataba más como de la estética, la moda y la forma de presentarse ante los demás. Fue por eso que... Eso ya es otro tema, les digo que no me voy a enfocar mucho porque si no me puedo seguir hablando del tema, pero pues ahí es donde se originó la estética punk, no sé cómo llamarla, que ahora conocemos, que pues es como los peinados de mohawk y las chaquetas de cuero, las playeras rotas o con los seguros, ¿no? Y los pins, las chamarras de cuero y todo eso. Si tuviéramos que decir como que las características generales, porque no todas las bandas o las canciones de punk tienen esas características, pero la mayoría, si tuviéramos que decir las características generales de la música punk, es pues que son canciones simples y muy cortas, de 3 acordes, y pues nada, tienen una guitarra o por mucho 2, una batería, un bajo y pues el cantante, la voz. Y en sus principios, los valores originales, entre comillas, del punk eran pues el teenage angst, la protesta, o sea, las ganas de hacer protesta, la inconformidad, esta filosofía de DIY, de hazlo tú mismo, do it yourself, cuestionar lo establecido. Había gente que pues sentía que they didn't fit in, no pertenecían, no encajaban con el resto de la sociedad y que estaban en contra de la autoridad. Y algo también muy importante en el punk es que querían demostrar que cualquiera podía hacerlo, que no debían saber cantar o tocar bien, y pues eso lo vemos en muchas bandas punk. E irónicamente rechazaban todo lo que era popular. Esto pues ya fue a mediados de los 70s, pero ya con el tiempo, pasando los años, el movimiento original se empezó a distorsionar. Y decían las bandas que el público solo iba a pelearse y les escupía en la cara cuando estaban tocando y empezaban a agredir a todos. Y el movimiento ya se empezó a volver muy elitista. Y algo que creo que se le critica mucho al punk es que no les gusta el cambio. Porque si tocas algo diferente, ya era como que, ay no, eso no es punk y eres un vendido. Y esta palabra de vendido era como que tenía mucho eco en la comunidad. Entonces, sí, el movimiento original se distorsionó mucho con los años. Pues yo siempre había creído que había sido así, ¿no? Que se originó en Estados Unidos y en Inglaterra, pero recientemente me enteré de una teoría nueva, no sé si llamarla teoría, pero me gusta más, que dice que en realidad no se inventó ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, sino en Perú. No sé si algunos de ustedes ya hayan escuchado esto, pero está muy interesante. Aparentemente empezó en Perú en 1960, que es mucho, o sea, unos 10 años antes de sus inicios en Inglaterra. Y que empezó con una banda llamada Los Psychos. No psycho de psicópata, Psychos, así como se escucha. Y pues mucha gente dice que estaban adelantados a su época. Y si los escuchan, pues sí. A lo mejor no se ven como un punk, o sea, como uno esperaría que se vería un punk. Pero si los escuchan, suenan como una banda de punk de los 70s. Entonces me gusta más esa teoría de que no se creó ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Si tienen curiosidad, pues pueden buscarlos y, pues no sé, ustedes ya opinarán si sí o no esto es punk. Pero tienen música muy chida, así que les recomiendo escucharlos. Apartándonos un poco de la escena de Nueva York y de Inglaterra, investigué un poco, porque pues esta banda es del País Vasco, de España, entonces investigué un poco sobre cómo estaba la escena punk allá, porque la mencionan mucho, entonces también para tener un poco de contexto, tampoco me voy a enfocar en todo el episodio en eso, pero pues sí, para saber qué onda, ¿no? Y más porque no tenía ni idea de qué estaba pasando allá en ese entonces. Entonces vi un documental llamado Salda Badago, es del 2001, y en él hablan pues de la historia del rock en Euskadi o País Vasco, es como el otro nombre que tienen. No sé, no entendí, a lo mejor soy muy tonta yo para la geografía,
pero no entendí muy bien cómo es, o sea, en sí qué es, pero pues se podría decir que es como España, pero no es de España. Entonces, Euskadi o País Vasco va a ser lo mismo si lo menciono. Entonces, si buscan, pues dice que es una comunidad autónoma española desde 1970 hasta 1990. Entonces, ahí en el documental mencionan que los cantautores de folk de ese entonces, los cantautores vascos, se volvieron muy mediocres y ya no tenían como que atractivo, había muy poca originalidad. Entonces, a mediados de los 80s empezaron a surgir muchos grupos de punk y rock con influencia de música inglesa y estadounidense, como les mencioné, porque ahí es como la cuna, se podría decir, del punk. Y las razones detrás de este movimiento que empezó fue que había una crisis económica, había mucha marginalidad y estaban en una transición política. Y pues querían democracia. Algunas de las bandas que se mencionan en el documental y que son como clave en el movimiento punk vasco fueron Scorbutok, Barricada, La Polla Records, Saramac, R.I.P. o R.I.P., no sé cómo lo digan, supongo que en español, como RIP, Basura. Y lo curioso de algunas de esas bandas como Saramac y Hertzainak es que ellas cantaban en euskara, que es el idioma oficial del País Vasco. Entonces era punk, pero en vasco. Digo en euskara, perdón, me confundo. Era punk en euskara. Cuando empezó la banda Sarama a tocar y a presentarse ante las personas, el periódico Egin decía que esa era música yankee. O sea, es como un término peyorativo para... como un gringo, por así decirlo. Pero creo que más grosero. Entonces, cuando empezaron, causaron mucha polémica. Y el rock no era muy aceptado en esos lugares. Porque se veía como algo extraño y algo que traían de fuera. Entonces, pues no les gustaba a los demás. Y como ya mencioné, pues el punk inglés fue su inspiración. Bandas como The Sex Pistols, The Clash. Y más porque entre esos dos lugares había muchos paralelismos en cuanto a problemas políticos y sociales. Y pues su objetivo era criticar la sociedad en la que vivían. Y eso era lo que querían ahí en el País Vasco. Al principio, cuando empezaron a surgir este tipo de bandas, no podías escuchar, o sea, la única forma en la que podías escucharlos era mediante maquetas o demos que pues ahí se repartían, ¿no? Y ya fue hasta a partir del 83 y el 84 que sus discos ya estaban disponibles y ya podías comprarlos. En el 83, el mismo periódico que mencioné hace rato, apareció por primera vez el término rock radical vasco y fue creado por José Mari Blascoc. Y estas tres palabras, rock radical vasco, definieron una época y un movimiento para denominar a este tipo de bandas, estas bandas que hacían esta música. Pero curiosamente no era aceptado por muchos de estos grupos, ya que ellos decían que el rock no tenía patria y que solo tenían un interés comercial para vender en España el rock de ahí. Y al igual que en el movimiento punk en Inglaterra, donde se hacían fanzines, que no sé, si no saben qué es un fanzine, pues básicamente es como, en términos simples, podría decir que es una revista, una mini revista, una publicación que la gente hacía. No era como una revista hecha por una editorial grande o un periódico, simplemente eran mini publicaciones que la gente hacía en el movimiento punk y pues que en la forma en la que lo distribuían pues era entre ellos, o sea, lo pasaban de mano a mano. Entonces pues eso era un fanzine, ¿no? Y al igual que en Inglaterra, pues acá en el movimiento de rock radical vasco, pues la gente hacía fanzines y también hacían videos caseros de las bandas. También había algo que se llamaba Gaztetxe, que eran lugares y edificios que estaban cerrados y que la gente tomaba como suyo. Y ya ahí se metían y hacían fotos, editaban revistas, los fanzines y montaban conciertos. Entonces, pues en resumen, pues eso es cómo se encontraba el movimiento punk en el País Vasco. Y algo que noté y que tiene mucho sentido ahorita que ya escuchen el resto de la investigación sobre la banda y la canción de la que vamos a hablar en el episodio, es que en el documental nunca se hace mención a ninguna mujer. O sea, no mencionan que hubiera bandas de mujeres o que hubiera alguna cantante de mujer, o sea, no. Y todos los entrevistados eran hombres. Así que... Pues ahora sí vamos a empezar entonces a hablar sobre las vulpes.
Las Vulpes fueron una banda de punk de Bilbao que perteneció a la escena punk que surgió en el País Vasco, como ya les comenté. Las integrantes originales fueron Loles Vázquez en la guitarra, Mamen Rodrigo como vocalista, Begoña Astigarraga en el bajo y Lupe Vázquez en la batería. Y cada una tenía como su apodo. Por ejemplo, Loles era Anarcoma Zorrita, Mamen era Evelyn Zorrita, Begoña Astigarraga era Ruth Zorrita y Lupe era Pigui Zorrita. Ellas fueron la primera banda punk española integrada únicamente por chicas y que tuvo popularidad. Para ellas lo que significaba ser punk de verdad era ser alguien inconformista a tope, antisocial a tope, saber que todo esto es una mierda y estar comprometido. Cuando empezaron el grupo pues tampoco eran muy grandes, estaban morritas, tenían entre 17 y 21 años. Las tres se dedicaban a la música y Loles era la única que estudiaba relaciones públicas. La palabra vulpe significa zorra en latín, entonces de ahí viene el nombre de Vulpes. Y curiosamente su intención al principio no era hacer una banda exclusiva de chicas, sino que pues lo tuvieron que hacer porque no les quedó de otra. Cuando apenas estaban empezando en sus primeras formaciones estaban Nico Vázquez y Bernard Vázquez, que eran hermanos de Loles y Lupe. Por su apellido, no sé si se habían dado cuenta, pero Loles y Lupe son hermanas. Entonces, sus dos hermanos eran el bajista y el baterista. Loles dice que pues ellos eran mayores y ella quería tocar con ellos en su otra banda de punk llamado MCD, pero no la tomaban en serio para tocar con ellos. O sea, si se dan cuenta, ya desde ahí empieza esto de que pues es que son mujeres o van a tocar punk. Entonces, pues les digo, no les quedó de otra y fue como de no, pues vamos a hacer una banda de chicas. Entonces pues estuvieron así buscando varias chicas y ya hasta darla con la formación que conocemos ahora. Y durante 7 meses las 4 estuvieron práctica ahí encerradas en un local de ensayo, donde pues estaban aprendiendo a tocar bien sus instrumentos. Y grabaron 2 demos en 1982, llamados Maqueta y Euskadi 82. Y estos demos las ayudan a ir alrededor del País Vasco, así en gira, y poco a poco se empezaron a ser conocidas en la escena punk vasca. Comentan que uno de sus ídolos era Johnny Rotten, que si no lo conocen pues era el cantante de los Sex Pistols. Yo creo que muchos cuando piensan en punk es la primera banda que piensan, los Sex Pistols. Entonces fueron pues sí, una de las bandas de punk de Inglaterra y en el mundo más conocidas. Que aunque pues son medio controversiales, especialmente algunos de estos integrantes, Johnny Rotten, pues no podemos negar el impacto cultural y musical que tuvieron en la escena punk. En ese momento el repertorio de las Vulpes consistía de 13 canciones, que iban desde contra la Iglesia Católica hasta el machismo en la sociedad española, la hipocresía pequeño burguesa, los políticos de derechas y de izquierda, la amenaza nuclear, entre muchas otras cosas. Y también tenían covers de otras bandas de punk que pues admiraban, de Estados Unidos y de Inglaterra. Algunos pues, de estos covers eran, por ejemplo, Susie es una cabezota, que era un cover de Sheena is a Punk Rocker de los Ramones, o Warhead de UK Subs. En 1983 editaron el que sería su único sencillo, que incluía la canción Inquisición, así como una versión en español de I Wanna Be Your Dog de la banda estadounidense de The Stooges, llamado Me Gusta Ser Una Zorra. Este cover o versión fue compuesto por Loles y Lupe, que quisieron reflejar la impresión que les causaba que la gente calificara de zorras a las chicas por cómo se vestían o por cómo se comportaban. En ese entonces Loles tenía 18 años, pero la letra había sido escrita cuando tenía 15 solamente. Entonces ya desde morrita bien punk. En una entrevista con Rosa Montero, Loles comentó: si tú me dices que soy una zorra solo porque soy distinta a ti, porque no quieres comprenderme, entonces yo gritaré que me gusta ser una zorra. Como ya comenté, pues esta canción es un cover de The Stooges. Y el líder de The Stooges pues era Iggy Pop, que también era uno de sus ídolos. Por eso hicieron un cover de esa canción. Loles comenta que tenía pósters suyos así en su cuarto y que esa canción en específico la escogieron porque pues era fácil de tocar y como apenas estaban empezando pues todavía no dominaban bien sus instrumentos. Entonces decía que si Iggy quería ser un perro, pues ellas tenían que ser zorras.
La canción original es I Wanna Be Your Dog de The Stooges, una banda estadounidense de rock conformada por Iggy Pop, como ya mencioné, Ron Asheton, Scott Asheton y Dave Alexander. Y de hecho, The Stooges es una de estas bandas que mencioné al principio que se formaron en Estados Unidos y que son consideradas como las bases del punk, como lo conocemos ahora. Y de hecho, Iggy Pop es considerado como el padrino del punk, que de hecho, si ven entrevistas así de él, de esa época, cuando le dicen eso, dice que no le gusta este nombre y no le gusta el punk, pero ya después, ahorita ya lo acepta, pero en un principio cuando le decían que era el padrino del punk, no le gustaba. El tema fue originalmente compuesto por Iggy Pop. Esta canción la incluyeron en su álbum debut llamado The Stooges, en 1969. Y pues hasta el día de hoy, Iggy Pop es el que es más conocido de la banda, y sigue siendo músico, pero ya como solista, o ha hecho varias colaboraciones también. No sé por qué siempre anda sin playera, y a lo mejor así lo ubican. Y pues varias bandas de punk de Inglaterra hablan de él como una influencia. La forma en que cantaba y se movía en el escenario fue una gran influencia para ellos, y su sonido. No estoy tan familiarizada con la música de The Stooges. Solo he escuchado, creo, el primer disco, que pues, es el que mencioné, que está chido, si lo quieren escuchar, lo recomiendo. Y sí pueden escuchar ahí como que algo de punk en sus principios. Conozco un poquito más de la música de Iggy Pop, he escuchado más discos de él. Me gusta su música ahora, me cae bien. Entonces les recomiendo Lost for Life, que fue su segundo disco. Y creo que muchos conocen la canción de Lost for Life, es de sus más conocidas. Sale en la película de Trainspotting. Y también les recomiendo el disco de Post Pop Depression, que también está muy chido. Ese es más reciente y tiene colaboraciones en ese disco con Josh Homme de The Queens of the Stone Age. Entonces, si les interesa escuchar un poco de Iggy Pop, pues les recomiendo esos dos discos. Sí. De hecho, apenas recuerdo que vino a México como telonero de Metallica cuando tocaron en el Foro Sol. No fui, pero sé que estuvo ahí. La canción de I Wanna Be Your Dog muestra el deseo de ser utilizado sexualmente por una mujer. En una entrevista con Howard Stern, Iggy Pop explicó el sentimiento detrás de la canción y dijo que era la idea de quiero unirme a tu cuerpo. No quiero hablar contigo sobre literatura o juzgarte como persona. Y en esa parte dice I wanna dog you, que es como quiero ser tu perro, quiero perseguirte como perro. Algo así. Entonces la canción se puede prestar a varias interpretaciones, supongo. Y en sí trata temas como las drogas y el sadomasoquismo. La letra en español de Las Vulpes no tiene nada que ver con la letra original, la modificaron. Entonces, pues sí, no es una traducción. Cuando le preguntaron a Lole sobre el significado de la letra de su versión en español, ella dijo: escribí la letra pensando en las relaciones, en esos chicos que te vienen diciendo que te quieren mucho el primer día que te ven. Nosotras los mandábamos a la porra, a los que te venían con que tenían mucho dinero porque eran ejecutivos, pues también a la mierda. En general, a todos los que te venían de primeras hablando de amor. En su versión de la canción también hay una frase que hace referencia a Lou Reed, que fue un músico también bastante famoso, que fue el líder de The Velvet Underground, también una banda que muchos citan como inspiración en esa época. A lo mejor algunos de ustedes reconocen a la banda por su famosísima portada del disco de The Velvet Underground a Nico, que pues es un platanito, o sea, un plátano y el fondo blanco, que fue hecho por el artista Andy Warhol. Entonces a lo mejor ustedes lo ubican por eso. Entonces en la canción mencionan: quiero meter un pico en la polla a un cerdo carroza llamado Lou Reed. Y pues ellas dicen que esta frase la escribieron por una tontería, o sea, no tiene un significado muy profundo, simplemente fue porque al parecer en una entrevista que le hicieron a Lou Reed, le preguntaron por Johnny Rotten y decía: a ese maricón yo le metería un pico en la polla. Bueno, esa fue su traducción en español. Busqué la entrevista en inglés para saber exactamente qué decía, pero no la encontré. Por eso lo metieron en su canción. Aparte, en ese entonces Lou había ido a Madrid en un concierto y Lupe pues se esforzó un chingo para poder ir a verlo y al final el güey nada más cantó 7 canciones y por eso se encabronó con él. Una de las frases de la canción que causaron más polémica fue donde las chicas dicen que prefieren masturbarse a estar con un hombre.
a lo que ellas dijeron. Nos gusta ser como somos y pensamos que a nadie debe escandalizar que digamos que nos masturbamos, porque eso es natural, eso lo hace todo el mundo. Es más fuerte poner películas violentas u obligar a niños a seguir determinado tipo de religión. Sí, pues tiene mucha razón. Pero por alguna razón, bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? ¿Por qué esa parte fue tan polémica y no el resto de la canción? Y aquí es cuando el tema se pone más interesante. Había un programa en España que se llamaba Caja de Ritmos, que era un programa musical y que se había estrenado el 9 de abril de 1983, una semana antes de que pasara todo lo que les voy a contar. Por lo que había leído en la investigación del programa, me imaginaba otra cosa, pero está medio extraño el concepto del programa. Creo que es algo que vería, o sea, si lo transmitieran ahorita lo vería, la verdad. Está muy chido, pero sí está medio raro. Básicamente, esto lo que les voy a decir de la trama del programa, pues así lo dicen en el intro. Es un fugitivo que viajaba en su nave vagando por el espacio exterior y busca un planeta tolerante de todo tipo de música. El ángel mutante quería neutralizar su videoteca, donde se conservaban los mejores ejemplos de sonidos libres de los últimos siglos. Entonces de eso trata. El presentador, ahorita les voy a decir cómo se llama, pues era como un alien ahí en su nave, que su nave parecía de esos, no sé cómo se llama, esos juegos que están en los parques de niños, que pues es como una esfera y que te metes y gira y así. No sé cómo se llamen, pero sí, o sea, su nave era como esos juegos. Entonces, pues, había entrevistas y cápsulas con videos musicales y por lo que vi, pues las bandas que se presentaban ahí eran bastante alternativas y como de esta escena punk. Entonces, pues sí, está chido, está interesante. Y bueno, ¿por qué menciono el programa? Para empezar, bueno, las Vulpes aparecieron en la emisión del 16 de abril, aparentemente por sugerencia de Diego Manrique, que es un periodista musical español, ya que el director del programa no conocía a la banda hasta que él le habló de ellas. Y ellas eligieron esta canción para presentarla en el programa, la de Me gusta ser una zorra. Su presentación la verdad está muy chida. Se nota que pues sí eran diferentes a lo que habían, o a lo que más bien eran diferentes a lo que la gente estaba acostumbrada en ese entonces. O sea, desde su forma de cómo se vestían, de presentarse y su actitud ante las cámaras. Voy a dejar en la descripción del episodio el link del programa original donde las Vulpes se presentaron para que lo chequen si quieren. Empieza en el minuto 17:20, porque ese es el episodio completo, entonces si más quieren ver su presentación de ellas, pues es en el minuto 17:20. O pueden buscar en YouTube nos aparece su presentación. Pero pues sí les recomiendo ver todo, está interesante. Aparte en ese episodio sale Robert Fripp, que es más conocido por King Crimson. Y también, sale Robert Fripp en un video con Andy Summers, que era guitarrista de The Police. Entonces está interesante el programa, se los recomiendo. Pues las Vulpes se presentaron y realmente no pasó nada, hasta unos días después que el diario ABC publicó una editorial dedicada al grupo llamada Ya Basta, en la que se afirmaba que la canción, y esto lo voy a citar, se afirmaba que la canción degradaba a la sociedad española y sublevaba al padre de familia, indigna al ciudadano responsable, quebranta la intimidad del hogar, lesiona lo establecido en la Constitución y traspasa los límites de lo tolerable. Bien exagerado, pero bueno. Eso es lo que dijeron en el periódico. También decían que las sociedades libres tienen sus lugares adecuados, pero pasar de los ámbitos restringidos de la televisión monopolizada por el Estado un sábado y en un programa con la audiencia masiva de niños y adolescentes equivale a salir de la permisividad para acercarse al delito público. ¡Ay, no! También ahí en el link, en la descripción del episodio les voy a dejar el link con el artículo original por si les da curiosidad leerlo. No se ve muy bien, se ve un poquito borroso, pero creo que vale la pena leerlo completo. Poco después de esto, el caso terminó en los tribunales. El fiscal general del estado, que en ese entonces era Luis Burón, presentó una querella, que tuve que buscar que era una querella. Aparentemente es una acusación presentada ante un juez o un tribunal competente. Entonces presentó una querella dirigida contra la banda y el presentador del programa, Carlos Tena,
por el delito de escándalo público. Y Carlos dijo que pues era increíble que una anécdota se convirtiera en un drama en ese país. El supuesto delito del que se les acusaba, está en el artículo 431 del Código Penal. Y este dice: el que de cualquier modo ofendiera el pudor o las buenas costumbres con hecho de grave escándalo o trascendencia, incurrirá en las penas de arresto mayor, multa de 10,000 a 50,000 pesetas e inhabilitación especial. Si el ofendido fuere menor de 21 años, se impondrá la pena de privación de libertad en su grado máximo. El arresto mayor era una condena de 1 a 6 meses de cárcel y la inhabilitación especial para un profesional era de 6 a 12 años. O sea, un chingo. Y pues las dos chicas que escribieron la canción y el presentador del programa de Caja de Ritmos, se enfrentaban a 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación. O sea, no sé, como que hasta da coraje. Y el grupo consideró que esto era muy irónico porque solamente les estaban dando más popularidad. Y también decían que todo esto era un montaje de la derecha porque iba a coincidir con la campaña política. Entonces todo era política. Y ellas también dicen que pues realmente nunca tenían ningún propósito provocador y que les habían dicho en un principio que las iban a censurar, o sea, les iban a poner pitidos en ciertas palabras, pero no, o sea, no les censuraron, o sea, si escuchan la presentación pues está pues, así, normal. Y pues creyeron que las únicas reacciones que iba a haber pues era que le iban a enviar cartas al director de algún periódico, pero pues nada más, o sea, nunca creyeron que se iba a armar tal pancho, nada más por eso. Una de las razones principales por las que la gente criticaba la presentación era porque la emisión era emitida a mediodía, en un sábado, y la programación que había en ese tiempo era infantil. Al final, después de 3 años, esta acusación no llegó a nada y los 3 fueron absueltos. Pero tristemente, en 1986 el programa terminó siendo cancelado después de su segundo episodio. Como les digo, la verdad estaba muy chido el concepto, entonces qué lástima que solo duró 2 episodios. Uno de los afectados colaterales fue el director de Radio Televisión Española, José María Calviño, a quien la gente le exigía que renunciara. Este acontecimiento supuso un gran debate sobre los límites de la libertad de expresión. Realmente sí parecía que solo era una guerra política y ya, porque el diario El País atacó a Luis Marianzón, que en ese entonces dirigía el diario ya mencionado, el de ABC, porque en su artículo dijeron: ningún código criminal puede obligar a la juventud de un país a no tocar, no cantar o no escuchar un determinado tipo de música, gústenle o no al fiscal general del estado. Sí, o sea, nada, se armó todo un pancho por una presentación y pues ellos lo tomaron para pelearse entre ellos. A pesar de esta polémica, su presentación favoreció su carrera, a las Vulpes, durante las primeras semanas. El single de Me gusta ser una zorra / Inquisición se puso a la venta en junio de 1983 y rápidamente se vendieron más de 10,000 copias en pocas semanas. Lamentablemente esto no duró mucho y empezaron a haber otros problemas. La discográfica las engañó y ellas nunca cobraron regalías. Les prometieron una gira y les daban fechas de conciertos, pero cuando llegaban a los lugares estaban vacíos, o estaban en mantenimiento, estaban cerrados o no había nadie. Entonces no podían actuar, pero tenían miedo de incumplir con el contrato que habían firmado. Y cuando sí llegaban a tocar, llegaban autobuses llenos de gente que saboteaba el concierto y les aventaba botellas. Entonces también les cancelaban muchos conciertos y a veces las hacían compartir el escenario con bandas que pues, no tenían nada que ver con ellas. Y otras cosas feas por el estilo. Es por eso que el grupo se separó en 1983. Años después de su separación, Lourdes comentó: nosotras no queríamos ser un montaje. El grupo nació con la idea de divertirnos tocando y ya no nos divertíamos. Éramos muy jóvenes para entender de esos chanchullos y nos las dieron por todos lados. Todas estas cosas nos fueron quemando. Discutíamos entre nosotras, así que decidimos separarnos. Por su parte, Mamen también comentó sobre la separación del grupo y dijo: éramos unas chicas a las que les gustaba el rock and roll, no sabíamos nada de giras y nos dieron por todos los lados, nos engañaron y que la gente no piense que nos hicimos de oro. No sé exactamente a qué se refieran con la última frase, pero
Pues qué triste que no hayan durado nada por culpa de otros. Y pues ese fue el fin del grupo Las Vulpes. Tuvieron un éxito muy rápido, pero también muy corto. Y el periódico ABC las usó simplemente para irse en contra del director de Radio Televisión Española, que al parecer este periódico de por sí era muy conservador, entonces pues tiene mucho sentido. Aunque al principio el grupo había terminado en el olvido, más tarde se volvió un grupo de culto. Y en una entrevista, creo que era del 2003, que vi, con dos de los integrantes, decían que pues, aún la gente las paraba en la calle y le gritaban, me gusta ser una zorra. O sea, no se lo gritaban a ella, pero pues era como de, te conozco, de Las Vulpes. Entonces, pues sí, se volvió una banda de culto con el paso de los años. En noticias no tan chidas, Lupe, la baterista, murió en 1993, por lo que en el 2003 las otras 3 integrantes de la formación original se juntaron de nuevo por el aniversario luctuoso e hicieron un par de conciertos y por fin grabaron su primer disco, llamado Me Gusta Ser, donde vuelven a grabar la canción Me Gusta Ser una Zorra. En el 2012 publicaron un disco en directo llamado Barbarella 83, y Loles comenta que pues se sentían muy mal porque nunca habían grabado el disco, porque aparentemente se separaron 15 días antes de cuando iban a grabar el disco, y querían demostrar que no eran un grupo One Hit Wonder, que como ya mencioné en algún episodio anterior, no sé en cuál, son esas bandas que solo tienen un éxito y ya, nunca vuelves a saber de ellas. Entonces ellas no querían eso, querían que la gente supiera que habían hecho más que Me Gusta Ser una Zorra, querían ser algo más. Actualmente Loles es auxiliar de enfermería. Begoña estudió periodismo y escribe para el diario de ella. Y Mamen continúa en la música con un grupo llamado Puro Chile, pero es más como un hobby para ella. Se han hecho varias versiones de su canción y su influencia se nota en bandas de chicas, tanto de España como de otros países. Bandas como Las Perras del Infierno, Molly G, Las Furias, Roden Nudes, Las Ultrasónicas, Las Shakespeares, Selene, Aquelarre y muchas otras han seguido sus pasos y hablan sobre cómo las Vulpes las han influenciado. Con su canción de Me Gusta Ser una Zorra se apropiaron de esa palabra y le dieron un nuevo significado para contratar a los machistas que lo usaban para atacarlas. En algunos de los artículos que leí les hacían la misma pregunta, que si ellas creen que actualmente pasaría lo mismo si tocaran una canción como Me Gusta Ser una Zorra actualmente, si pasaría lo mismo, si tendría la misma polémica. Y pues yo creo que sí. Lo vemos con bandas como Pussy Riot, que no conozco la verdad mucho de ellas, pero sé que son una banda punk de Rusia y que pues muchas personas las llaman con la palabra esta fea, como que empieza con F, donde las comparan con seguidores de Hitler. Entonces yo creo que actualmente pasaría lo mismo. Y es curioso porque aunque actualmente esta canción es considerada como un himno feminista, ellas no lo ven así. O sea, desde un principio su intención no era formar una banda de chicas, y su intención con esta canción tampoco era eso. Entonces se me hizo muy curioso. En una entrevista que apenas creo que fue del 2019-2020 que le hicieron a Loles, pues le preguntaron sobre todo esto, ¿no? Sobre la banda, sobre su legado, y le preguntaron sobre su opinión de que la canción se escuchaba como un himno feminista actualmente, y ella dijo esto: es curioso porque nosotras nunca nos consideramos abanderadas del feminismo. Recuerdo que por aquella época nos entrevistaron de una revista de mujeres y nos pusieron verdes. No estaban de moda los leggings como ahora, pero nosotras nos comprábamos medias, las rompíamos, llevábamos minifaldas. Y claro, nos ponían de putas para arriba, decían que íbamos provocando. A nosotras no nos parecía que estuviéramos reivindicando nada. Hay que decir que yo tenía 15 años cuando empezamos el grupo y 17 o 18 cuando salí. Solo éramos amigas de la misma cuadrilla que los de Scorbuto o los de Sarama, que si recuerdan son dos de los grupos que nacieron de la escena punk vasca. Solo éramos amigas de la misma cuadrilla que los de Scorbuto o los de Sarama, y queríamos tener también nuestro propio grupo. No pretendíamos nada, era nuestra vida, lo pasábamos bien, nos gustaba el rock, pasar el rato en el local de ensayo e ir a conciertos.
sin más. Y también en la entrevista dijo una frase de Joan Jett que me gustó mucho y que dice que ella estaba muy de acuerdo, que es la guitarra no se toca con la vagina. Y Loles respondió a esta frase de una manera muy vulpez, yo añado que tampoco con la polla. Como mencioné cuando hablé sobre este documental de música rock en el País Vasco, no hay mención de ninguna mujer en todo el documental de 1 hora. Y puede que cuando pensemos en punk, directamente nuestra mente va a The Ramones, The Dead Kennedys. Pero si lo piensan, pues había un chingo de mujeres y bandas de chicas en ese entonces, pero como que las dejamos en el olvido. Están pues Joan Baez, que en la música de protesta, Janis Joplin, Patti Smith, que también fue de las personas que impulsaron el movimiento punk cuando empezaba, igual The Runaways, que era una banda de chicas, igual Heart, en los 90s, Fiona Apple, PJ Harvey, o sea, y por ejemplo, más recientemente, como mencioné, Pussy Riot. Entonces creo que solo es cuestión de escuchar a más chicas en la música, porque sí las hay, solo es cuestión de buscar. Recuerdo que hace un par de años había leído sobre un estudio que decía que cada vez menos personas compraban guitarras y que la industria de la música y los instrumentos musicales estaba muriendo y no sé qué tanto. Pero más recientemente había otro artículo que decía que más de la mitad de personas que compraban guitarras en el Reino Unido y en Estados Unidos eran mujeres jóvenes. Y pues todo esto de el punk y el feminismo y las bandas de mujeres y todo esto me recordó mucho al movimiento de Riot Girl, que durante un tiempo pues sí, no me obsesioné, pero pues sí me interesó mucho, me puse a ver documentales y a leer varias cosas, escuchar muchas bandas como Bikini Kill, Bradmobile, todo lo que estuviera Kathleen Hanna, y bandas como L7 o Sleater-Kinney, no sé cómo se pronuncia, Sleater-Kinney, que a lo mejor esas dos no se consideran como del movimiento Riot Girl, pero las asocian con el movimiento. Incluso quería hacer mi propio fanzine, que ya nunca hice, tal vez algún día. Para aquellos, esto ya a lo mejor no tiene que ver con la canción, pero está muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando. Así que me gustaría hablar un poquito del movimiento de Riot Girl, que pues, es de los más conocidos en el movimiento punk, el feminismo, pues. Entonces, este movimiento surgió a principios de los 90. Como les dije al principio, el punk y sus orígenes son los 70s, 80s. Y esto ya pasó a principios de los 90s. El punk pues cambió la música, el cine, la moda y todos los aspectos de la cultura. Pero con el tiempo, como les dije, se volvió bastante tóxico, sobre todo con las mujeres, y a quienes no tomaban en serio. Basta con ver con el hermano de Loles, que no lo quiero atacar, pero pues hasta ella dice que no la tomaba en serio para tocar con él. Y también los hombres agredían a las mujeres en los conciertos de punk. Entonces también, como ya les dije, que las bandas de hombre pues se volvieron muy populares. Es como que todos pensamos en ellas cuando pensamos en punk, pero les aseguro que muy pocas personas conocen a The Slits, a comparación de The Ramones, que todo el mundo los conoce. Entonces, pues muchas mujeres sentían que no tenían voz dentro del movimiento punk, así que crearon un espacio donde ellas podían hablar libremente, y estos espacios eran los fanzines, que ya mencioné también. Y lo que quería el movimiento de Riot Girl era recuperar esos valores del punk originales, pero con un punto de vista feminista. Los fanzines que había en Inglaterra de los 70s, muchos de ellos eran sexistas. Por ejemplo, en 1976, el fanzine llamado Sniffing Glue escribió "Punks are not girls", o sea, los punks no son chicas. Entonces, pues, las chicas del movimiento Riot Girl empezaron a hacer fanzines para responder a eso. Y una de esas fanzines se llamó Bikini Kill. Como vieron que esto de los fanzines funcionó bastante bien, se dieron cuenta de que realmente, si querían llevar el mensaje feminista a la comunidad punk, tenían que hacerlo a través de la música, que era el medio principal. Entonces, en 1992 hicieron en el segundo tomo, me parece, del fanzine de Bikini Kill, hicieron el manifiesto, que lo pueden buscar en internet, manifiesto Riot Girl, está chido.
por si alguien quiere leerlo completo. No lo voy a leer porque está largo, pero búsquenlo. Y de ahí salió el nombre de Riot Girl, del movimiento. Tampoco voy a enfocarme en esto porque ya me voy a seguir mucho. Puedo hablar mucho de Kathleen Hanna y todo esto. Menciono mucho a Kathleen porque es la que se asocia más con el movimiento y a mí me cae muy bien, entonces pues sí. Pero si a alguien le interesa todo esto, actualmente, bueno, no actualmente, más bien este año salió una película llamada Moxie, está en Netflix por si alguien la quiere ver. Se enfoca en el movimiento Riot Girl, pero en la actualidad, entonces está interesante. A mí me gustó, personalmente. Aparte la dirige Amy Poehler, que me cae muy bien también. Hay un poco de controversia. Creo que se me hizo curioso porque vi que los comentarios positivos eran en español, así como que no, pues está muy chida, las chicas deberían verla y no sé qué. Y en inglés los comentarios eran como de, ay, pues sí, obviamente se van a enfocar en la perspectiva de una mujer blanca. Y es como, no sé, me desespero un poco. Hay como que muchos sentimientos encontrados en la película. Véanla y ustedes ya formarán su propia opinión. Pero personalmente creo que está muy chida, me gustó. Y muestra a las chicas, a las niñas de estas generaciones más recientes la importancia de que tengan estos modelos a seguir. Porque si se dan cuenta, Loles y las demás chicas de las Vulpes no mencionan a ningún ídolo suyo. O sea, ningún ídolo suyo era mujer, todos eran hombres. Y tal vez era por eso, porque en la escena punk vasca no había mujeres que estaban haciendo punk. Es muy importante que las niñas tengan estos modelos a seguir. Pues también recomiendo. Creo que en este episodio hice muchas recomendaciones, pero perdón, me emocioné. Pero sí, les recomiendo la película, por si les interesa todo esto del movimiento Riot Girl y feminismo y el punk. Y pues ya, la verdad disfruté bastante investigar y leer sobre esta canción, que como les dije al principio, nunca había escuchado ni de la banda ni de la canción. Entonces se me hizo muy interesante. Espero que también les guste a ustedes tanto como a mí, que la encuentren interesante y pues que escuchen y apoyen a algunas de las bandas que mencioné en el episodio, algunas músicas, chicas. Sí, apóyenlas, escúchenlas, investiguen, lean. Puede que encuentren a su nueva banda favorita y no lo sabían. Y no sé, me gustaría mucho que si alguien lee o ve algo relacionado a todo lo que mencioné en el episodio, pues me cuente su opinión. Suscríbanse al podcast para no perderse de ningún episodio y síganos en Instagram, estamos como Guilt Free Podcast, todo junto, sin la rayita, Guilt Free Podcast. Y mándenos sus sugerencias para próximos episodios, sus opiniones, lo que quieran. Síganos. Y como las Vulpes dirían, si tú me vienes hablando de amor, ¿qué dura la vida? ¿Cuál caballo me guía? Permíteme que te dé mi opinión. Adiós y nos vemos en el siguiente episodio.